A continuación le pido de la manera más atenta al doctor Edgar de Nova Gutiérrez que haga el comentario oficial al trabajo de ingreso titulado Consumo de azúcar libre y añadida y mortalidad en mujeres mexicanas, que ha sido propuesto por el doctor Martín Layuz Loaez. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la mesa directiva y al doctor Martín por la invitación a comentar su trabajo de ingreso a la academia. Voy a recalcar que la versión que tengo yo no es esta versión actualizada que presentó el doctor Layú. Yo voy a platicar del documento que recibí, que es el que lleva por título Consumo de azúcar libre y añadido y mortalidad en mujeres de la Corte de Maestras. Parte de lo que voy a comentar al final tiene que ver con lo que ya mencionó el doctor Layú y tiene que ver en el sentido de por qué enfocarse mejor en azúcares añadidos y no en azúcares libres y añadidos a la vez. Esta es la agenda de la presentación. Voy a hablar de las definiciones, un poco retomando esto que dice el título de azúcares libres y azúcares añadidos, denotando la diferencia y por qué enfocarse en azúcares añadidos, como ya bien lo menciona el doctor Layú, el objetivo que ya mencionó el doctor, los principales resultados. Hay diferencias, un poco le decía a Leti, que es la autora principal de este documento y que presenta el doctor Martín Layú, que he visto el cambio de este trabajo a lo largo de los años, a lo largo de estos últimos 4 años, porque fue parte de su trabajo. Hablaré de las limitaciones, ya el doctor Layú mencionó algunas, yo traigo otras a colación que se empatan con lo que él bien mencionó, pero que creo refuerzan lo que van a trabajar hacia el futuro en aras de publicar este documento. Y tengo algunos comentarios adicionales. Bueno, empezaré definiendo lo que son los azúcares libres para efectos de esta presentación. Lo que dice la OPS es que son los monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos por el fabricante, el cocinero o el consumidor, y que además incluye aquellos que se encuentran en la miel, en los jarabes y en los jugos de frutas. Mientras que los azúcares añadidos son estos azúcares libres, eliminando, por así decirlo, lo que tiene que ver con los jugos sobre todo. ¿Y por qué lo menciono? Porque ya anteriormente en México, por allá del 2016, la hoy doctora Tania Sánchez Pimienta había publicado algo que tenía que ver con azúcares añadidos y en donde ella mencionaba que para el grupo de edad del cual estamos hablando, el consumo promedio que venía de azúcares añadidos era de aproximadamente 250 kilocalorías, lo que estaba por arriba de lo que recomienda la OMS, que es no más del 10%, y de ahí esta estrategia adicional del grupo de trabajo del doctor Martín Layú de analizar de manera, como análisis de sensibilidad, el consumo en términos del porcentaje que aporta a la energía que consumen las maestras dentro de esta corte. ¿Qué encontró la doctora Sánchez Pimienta? Bueno, lo que encontró la doctora Sánchez Pimienta es que el principal alimento o producto que contribuye al consumo de azúcares añadidos era el refresco. Y de esto sí que había análisis previos en términos del consumo de refrescos y la mortalidad general y la mortalidad por causas específicas que ya presentó el doctor Martín Layú, pero no había un análisis puntual del consumo de azúcares añadidos, voy a decir, de aquí en adelante, y el riesgo de morir por algunas causas específicas y mortalidad total. ¿Por qué se vuelve relevante y pertinente el trabajo del doctor Martín Layú? Porque, como sabemos, desde hace 3 décadas aproximadamente, la enfermedad cardiovascular y la diabetes son las primeras causas de muerte en este país, para las mujeres, como bien dice el título. Y además, el cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en las últimas 3 décadas también. Y eso hace pertinente este trabajo. También se vuelve pertinente porque a pesar de que en las últimas 3 décadas diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer de mama se han mantenido constantes, lo que podemos ver es que a diferencia del dato global que todavía no se ha publicado, pero que se publicará pronto por el Global Burden of Disease, lo que podemos ver es que hay un porcentaje de cambio importante en términos de la mortalidad por cáncer, por enfermedades cardiovasculares, por diabetes y por cáncer de mama, y entonces esto encaja bien en por qué identificar las causas que pueden estar relacionadas con la mortalidad por estas 3 causas específicas y con la mortalidad en general.
El objetivo no lo voy a repetir, ya lo mencionó el doctor Layú, querían analizar la relación entre azúcares libres, repito, me voy a enfocar en azúcares añadidos y el riesgo de mortalidad general y por causa específica. Yo no tenía el dato de diabetes y tampoco tenía el dato de íntima media que analizaron de manera transversal, cabe recalcar, pero sí tenía el dato de enfermedades cardiovasculares y también el dato de cáncer de mama. ¿Por qué traje a colación los resultados que mostró el doctor Layú? Ahora veo que ya han modificado y que tienen un solo valor en la última categoría, que es más de 94 gramos por día. En el trabajo que se mandó a la academia tenían categorías diferentes y una de mis recomendaciones al final tenía que ver con tener las mismas categorías en términos de los valores de consumo de azúcar añadida y azúcares libres. Entonces esto creo que ya va a quedar subsanado en lo que viene para la publicación de este documento. No me voy a detener en los resultados, como ya mencionó el doctor Layú, hay una asociación importante entre el consumo de azúcares añadidos y la mortalidad general, la mortalidad por causas específicas, en particular la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Cuando vemos el análisis por cáncer, pareciera que el tamaño de muestra en la última categoría es tan pequeño que no observamos una relación significativa estadísticamente hablando, pero para este caso, al menos no para el nuevo que vi recién, se veía que había una tendencia en términos de un incremento en el riesgo de mortalidad por cáncer de mama. El doctor Martín Layú apuntó con mucha precisión cuáles fueron las limitaciones de este estudio. Lo primero que me gustaría resaltar es que pareciera que hay una discrepancia en el documento cuando hablamos de un instrumento robusto. Yo diría que el cuestionario de frecuencia de consumo es el instrumento por elección, pero el que esté validado no significa que fue diseñado particularmente para medir azúcares añadidos en particular y lo reconocen más adelante dentro de las limitaciones. Es decir, este cuestionario no se diseñó en particularmente para eso. Sí es que usamos este tipo de cuestionarios para evaluar cosas distintas a lo que originalmente, para lo que originalmente fue diseñado, y en este caso esto ocurre con azúcares libres y con azúcares añadidos. Lo hemos usado también para ultraprocesados, estamos trabajando en eso, y para otras exposiciones. ¿Qué habría sido genial? Como hemos visto en el Instituto Nacional de Salud Pública, también voy a poner el caso de Lisbeth López Carrillo, que diseñó en algún momento un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos específico para medir folatos, o Mario Flores, que diseñó un cuestionario específico para medir consumo de vitamina D. Entonces creo que no era el caso, no era necesario realizar un cuestionario particularizado para medir los azúcares libres y añadidos, pero aplaudo que hayan reconocido esto como una limitante. Otra limitante importante y que ellos bien reconocen es la subjetividad en la medición de los azúcares añadidos para algunos de los alimentos. Es decir, no en todos los casos teníamos información o tenían información o existe información en las bases de datos de USDA, de las que tenemos en el Instituto Nacional de Salud Pública o en el Instituto Nacional de Nutrición, u otras que aborden todo lo que tiene que ver con la cantidad de azúcares añadidos a algunos alimentos. Ya el doctor mencionó la parte de confusión. Yo no la vi en el documento de manera original y por eso lo ponía como signo de interrogación. ¿Habrá confusión residual? Ya el doctor nos dijo que sí, que están pensando en que puede haber confusión residual por variables no medidas o por variables que se midieron con métodos de autorreporte, y qué bueno que se reconoce que hay posible confusión residual dentro de este análisis. La otra cosa importante que tendríamos en la que tendríamos que pensar es en la validez externa. Esta corte de maestras, es una corte que tiene una gran variabilidad geográfica. La traigo en la siguiente diapositiva, en diferentes estados de la República, pero la pregunta sería si la dieta de las maestras es idéntica a la dieta de las mujeres de todo México. Entonces, ahí también habría otro punto que deberíamos discutir para la versión final del documento que se intente publicar. ¿Cuáles son las fortalezas? Repito, es una muestra enorme, 115,000 maestras aproximadamente, 86,000 que se utilizaron para este análisis en promedio. Entonces creo que es una muestra importante para este análisis. También mencionó el doctor Layú, y aunque yo la puse como una limitante, creo que también es una fortaleza que tienen múltiples variables confusoras medidas,
y entonces esto les permitió seleccionar métodos idóneos para poder identificar cuáles eran aquellas variables que deberían incluirse en el ajuste, y entonces también aplaudo que estén utilizando estos métodos novedosos para decidir si se incluyen o no variables dentro del ajuste. Y bueno, por último, aunque no se compara probablemente con otros seguimientos mucho más largos como la Nurses Health Study y otras cortes de gran seguimiento, sí la corte de ESMAESTRAS tiene un seguimiento importante. ¿Cuáles son mis comentarios adicionales para cerrar con esta presentación? Creo que aplaudo este trabajo, me encantó leerlo nuevamente, Leti, Martín y al equipo de colaboradores. Creo que aporta nueva evidencia a la evidencia global que ya existe, creo que aporta evidencia a la evidencia nacional, es decir, este es el primer estudio en México hasta donde yo pude revisar que habla de los azúcares añadidos y la mortalidad general, la mortalidad por causas específicas, y como bien dice el doctor Layú, que además consideró lo que tiene que ver con la mortalidad por COVID-19. Aplaudo también la estrategia de ajuste de energía. Él mencionó que hicieron análisis adicionales, pero creo que esta es la mejor estrategia en donde utilizan los diferentes componentes de la energía para hacer este ajuste y los resultados lo avalan. Por último, yo decía un poco ahí lo que tiene que ver con hablar de azúcares añadidos. Ya mencionó el doctor que han mutado a usar solo azúcares añadidos. Y por último, quiero decir que esta evidencia sustenta lo que ya desde hace varios años hemos venido realizando desde el Instituto Nacional de Salud Pública, que tiene que ver con el mantener las políticas como el impuesto al refresco, como el etiquetado frontal de advertencia, y esto de lo que bien hablaba el doctor Martín Layú, que tiene que ver con la regulación en términos de publicidad. Yo no traje el logo de FIFA, pero bueno, tiene que ver con cómo hacemos para regular también la publicidad agresiva hacia el consumo de productos ultraprocesados que son ricos en lo que ya bien mencionaba el doctor Layú, en estos azúcares añadidos. Y bueno, muchas gracias, agradezco a la mesa directiva nuevamente por la invitación, y al doctor Layú felicidades por el ingreso a la academia. Gracias.